Este video contiene enlaces de afiliados de SEMrush y si decidís probar la herramienta a través del enlace en la descripción, yo, Tupac, puedo ganar una pequeña comisión sin costo adicional para vos. Robando el autodemo. Hola, ¿qué tal? Soy Tupac Bruch, creo. Debería fijarme en el documento. Y aunque a esta altura me voy a cambiar el apellido porque Bruch no tiene mucho punch, voy a ponerme de apellido Tupac Seo. Porque además parece una frase en algún idioma. Tupac Seo, el rey del SEO. Wow, rey del SEO, sí. Ese título es muy elegante, pero realmente tiene muy poco glamour. Es básicamente como el premio de la reina del salamín o la reina de la pizza con piña. A ver si existe. Vamos a googlearlo. No existe. Por suerte, el mundo sigue siendo un lugar mejor. En este video vamos a hablar de cómo optimizar tus contenidos como un verdadero experto en SEO utilizando una de las herramientas más potentes de SEMrush. Y sí, estoy hablando de SEO Writing Assistant. ¿Te pasó alguna vez que escribiste un artículo y no sabes si está bien optimizado o no para Google o a nivel SEO? O incluso quizás te preguntaste cómo lograr que tu contenido atraiga más tráfico y si no te hiciste nunca estas preguntas, no sé qué estás haciendo con tu vida. Te lo juro, de verdad, no sé qué estás haciendo. Con esta herramienta, SEO Writing Assistant, podés asegurarte de que tus textos sean atractivos tanto como para los usuarios como para los motores de búsqueda. Y ahora sí, vamos con el disclaimer de siempre. Antes de arrancar, quiero ser transparente. Quería volver a hacer mi chiste. Este video contiene enlaces de afiliados de SEMrush y si decidís probar la herramienta a través del enlace en la descripción, yo, Tupac, puedo ganar una pequeña comisión sin costo adicional para vos. Todo lo que te voy a compartir hoy está basado en mi experiencia profesional, como siempre lo hago. Ahora sí, volvemos. Si quieres aprender a crear artículos que posicionen mejor y generen más resultados, quédate conmigo hasta el final porque lo que tengo para compartirte te va a encantar. Te lo prometo. Como siempre, para aprender a usar una herramienta necesitamos entender qué es, qué hace, para qué existe y todas esas preguntas existenciales que debemos hacernos. ¿Qué es SEO Writing Assistant? El SEO Writing Assistant de SEMrush es una herramienta diseñada para ayudarte a mejorar tus contenidos. Es como tener un editor experto en SEO que te dice qué cosas están bien y qué cosas están mal, qué puedes mejorar y cómo tenés que hacerlo. ¡Así no es! Gracias a mi editor, Bianco. No, mejor no, porque me va a quitar tiempo a mí. No lo contraten. Es muy malo. Qué buenísimo. Bianco, sos un buen pibe. Te he azotado lo suficiente. ¡Guapa! Por ejemplo, si estás escribiendo un artículo sobre marketing digital, SEO Writing Assistant te sugerirá palabras clave relacionadas y ajustadas en cuanto a la densidad de esas susodichas palabras. Incluso te ayuda a mantener un tono profesional, casual, educativo o lo que vos quieras según el tipo de contenido que quieras redactar. Entonces, ¿cómo podemos usar SEO Writing Assistant? Bien, vamos a verlo en un paso a paso. Primero, ingresamos a SEMrush y vamos a la sección de SEO Writing Assistant. Acá podemos copiar y pegar tu texto, cargar un archivo o incluso empezar desde cero dentro de la propia herramienta. ¿Te gusta escribir en Google Docs o directamente desde WordPress? No hay problema. SEMrush tiene extensiones para ambas aplicaciones. Así puedes optimizar directamente tu editor de texto favorito. Acá hay para todos los gustos. Una vez que subís tu texto, SEMrush realiza un análisis en tiempo real y te muestra diferentes puntuaciones. Te voy a mostrar 4 aristas para optimizar tu contenido. Algunas funcionan únicamente en inglés, otras funcionan tanto en inglés como en español, pero voy a explicarte las 4 por si se te da escribir en inglés. La pestaña de SEO o la lista de SEO te dice qué tan bien optimizado está para tu palabra clave principal. La parte de legibilidad te muestra si el nivel de dificultad del texto es adecuado para tu audiencia o si estás escribiendo demasiado complicado. El tono de voz es ideal para mantener una comunicación consistente con tus lectores y la originalidad te alerta si hay problemas con contenido duplicado. El tono de voz a veces puede llegar a no funcionar muy bien en español, por eso generalmente lo vas a tener en gris, pero de todas maneras si estás trabajando en inglés es una muy buena opción para tener en cuenta. Y la originalidad, complementado con algún AI Checker que también justamente SEMrush tiene, ya podés empezar a generar contenido redactado con IA y validar si efectivamente puede llegar a ser penalizado o manoseado por algún bot como el Google Bot. Ahora, la optimización SEO. La herramienta también te sugiere palabras clave secundarias que podés incorporar en tu contenido. Estas palabras clave también pueden llegar a ser conocidas como LSI Keywords que vimos en el DAF. Ya sé si se dejó usar el DAF, ¿no? Como en este contenido. Por ejemplo, si tu artículo trata sobre herramientas SEO, podría sugerirte incluir términos como optimización de motores de búsqueda o estrategia SEO para captar más búsquedas relacionadas. En cuanto a la corrección y los ajustes, el Writing Assistant te indica qué párrafos necesitan ser más concisos, si falta información o si el texto está sobre optimizado. Esto es crucial para evitar problemas como penalizaciones por keyword stuffing, que es básicamente abusar de palabras clave. Nunca abusen de palabras clave, todo con consentimiento. Recuerden eso. Bueno, ¿qué sigue? Pac. Estrategias avanzadas para combinar SEO Writing Assistant con alguna herramienta de IA. Oh, interesante. Gracias, Pac 2. No, 3. ¿Qué Pac soy yo?
Entonces, ¿qué pasa si no sos un experto en redacción o no tenés tiempo para empezar desde cero? Bueno, puedes combinar el SEO Writing Assistant con herramientas de inteligencia artificial para generar contenido y de esta manera acelerar el proceso. Esto es un buen servicio para la comunidad. Supongamos que querés escribir un artículo sobre mejores herramientas de marketing digital, entonces vas a tu guía de turno y le pedís que redacte un texto informativo y bien estructurado. Luego lo copias y lo llevas a Writing Assistant para analizarlo y ajustarlo. Así como una guerra de inteligencias artificiales, eso me suena de algo, ¿no? ¿No lo vimos a eso? ¿No? Decía, por ejemplo, una IA puede generar un texto de 800 palabras, pero Writing Assistant te dirá si falta legibilidad, si no incluye suficientes palabras claves o si el tono no es consistente. Ajustar el tono y optimización. El Writing Assistant no solo te ayuda con el SEO, sino que también te asegura que el contenido esté alineado con la intención de búsqueda de los usuarios. Esto es especialmente útil si estás escribiendo artículos informativos que también tienen un enfoque transaccional, como por ejemplo comprar herramientas de SEO. Agregar elementos visuales y negritas también es un buen factor diferencial, porque para maximizar el impacto del artículo puedes añadir imágenes, listas y también resaltar algunas palabras clave con negritas, sobre todo los puntos claves que querés comunicar, ya que la gente cuando mira hace como primero un pequeño escaneo, un pequeño pantallazo de lo que hay y lee dos o tres cositas, dos o tres palabras, y si esas palabras están en negrita y son lo que está buscando el visitante, efectivamente eso va a tratar de retener al público. En este punto SEMrush te sugerirá las secciones donde sería útil incluir este tipo de elementos. Vamos con algunas preguntas frecuentes. ¿Puedo confiar en los puntajes de Writing Assistant? Sí, pero siempre está bueno utilizarlo como una guía y no como una regla absoluta. Siempre revisar manualmente el texto para asegurarte de que cumpla con tus objetivos, porque una cosa es lo que te dice la herramienta y otra cosa quizás es lo que vos necesitas comunicar a tu público. ¿Qué pasa si mi puntuación SEO no es perfecta? No necesariamente todos los artículos tienen que estar optimizados al 100%, a veces es mejor priorizar la calidad del contenido y la experiencia de usuario por sobre las métricas o por sobre el data driven que te dan este tipo de herramientas. ¿Es suficiente usar esta herramienta para posicionar? El Writing Assistant es una gran ayuda, pero combina su utilización con una estrategia completa que incluye link building, SEO técnico y análisis de la competencia. Que de todas maneras puedes hacer una aplicación, un contenido perfecto, que si no tiene demanda, no tiene demanda, nadie te lo va a leer. Y para cerrar, van unos consejitos para maximizar el Writing Assistant. Antes de empezar, asegúrate de saber qué buscan los usuarios. Esto ayuda a orientar el contenido desde el inicio. 2. Usa palabras clave sugeridas estratégicamente. No se trata de repetir palabras clave por repetir, o sea, sin sentido. Es mejor integrarlas de forma natural en los encabezados, párrafos y enlaces. No hay que forzar este tipo de utilización de palabras clave porque por más que no lleguemos al límite de densidad de palabras clave y para caer en un keyword stuffing, a veces cuando los textos son muy vomitados, muy repetitivos, la verdad es que genera una mala experiencia del usuario y la gente se termina yendo. Y por último, revisar el contenido final. Aunque la herramienta haga sus sugerencias, siempre te conviene revisar el texto para asegurarte de que suene humano y atractivo. El SEO Writing Assistant de SEMrush es una herramienta imprescindible para cualquier persona que quiera llevar sus contenidos al siguiente nivel, desde mejorar la optimización SEO hasta perfeccionar la legibilidad. Esta herramienta hace que el proceso sea mucho más sencillo y si aún no probaste esta herramienta de SEMrush, te dejo un enlace en la descripción para que explores esta herramienta y muchas otras más funcionalidades que tiene SEMrush para ofrecerte. Recuerda que si usas mi enlace, yo puedo ganar una pequeña comisión sin costo adicional para vos, lo cual me ayuda a seguir creando contenido como este, porque del aire no se vive y del amor tampoco. Bueno, nada más. Suscríbete y te va a venir algo bueno pronto. Como siempre, se vienen cositas. Siamo fuori tutto della copa.